Bienvenidos a un nuevo episodio de Big Pod, el podcast de desarrollo personal en el cual toda aquella persona que nos sigue va a poder desarrollar el máximo potencial de todas las áreas en las que un ser humano necesita realmente ese asesoramiento. Y conmigo mi buen amigo Patrick. Hermano, qué gusto verte, ¿cómo va todo? Muy bien, por dicha, y vamos siempre manteniendo la salud, la longevidad, ¿verdad? Que es tan importante. Hoy, de hecho, el tema que veníamos, a tocar más que todo era la microbiota, un tema que se comentó bastante El podcast, episodio pasado. el primer episodio, sí. Sí, hablamos como a nivel general. Hoy vamos a ahondar un poco más en la importancia que radica, ¿verdad?, en el tema de la longevidad y en la calidad de vida. Entonces, coméntame, Fabri, ¿qué sabes vos de la microbiota? ¿Qué has escuchado? Qué buena pregunta. Y bueno, para todos aquellos que nos escuchan, a nivel de salud, la microbiota es algo que 5 o 10 años atrás no se hablaba tanto. En los últimos años es cuando ya muchos profesionales en el área de salud, múltiples investigaciones, han llegado a correlacionar muchos síntomas de salud mental o una buena calidad de salud mental y una buena calidad de salud física con lo que es nuestra salud, nuestro gastro digestivo, nuestro sistema digestivo, pero principalmente en cómo las bacterias, cómo todo ese microbioma que está dentro de nosotros nos afecta. Yo realmente, uno de los puntos que más me llamó mucho la atención es que se conoce como nuestro segundo cerebro. Y es que está como muy relacionado a que tener un buen microbioma está directamente conectado a nuestro nervio vago. Y bueno, todos aquellos que estamos muy involucrados en el bienestar y demás, sabemos la trascendencia que tiene el nervio vago en múltiples funcionamientos a nivel fisiológico, a nivel de salud mental, etcétera, etcétera. Pero exactamente, si tú le dijeras a una persona en simples palabras por qué debería cuidar su microbioma, ¿qué le dirías? Bueno, le ¿O diría, qué es exactamente como tal? es básicamente, yo siempre pongo este ejemplo, no sé si es metáfora o analogía, creo que es el concepto, de que uno es una empresa. Okay. Y la microbiota son nuestros empleados. ¿A qué me refiero? La microbiota, si no tiene las herramientas, la materia prima, la motivación, llamémoslo así, si no están sanos, no van a hacer crecer nuestra empresa y más bien puede decaer, llámese empresa, nuestro cuerpo. Entonces, por eso es tan importante. Hay que pensar que ellos son los que nos administran. Inclusive hay muchas bacterias que nos ayudan a sintetizar vitaminas, y también, no nos vemos tan lejos, ciertas bacterias también pueden ayudarnos a sintetizar ciertos a utilizar ciertos aminoácidos para generar proteínas, etcétera, pero más que todo en ciertas vitaminas que nos ayudan a producirlas. Es muy importante porque ellos se encargan de gestionar todos los nutrientes que nosotros le damos al cuerpo y ellos se encargan de administrarlos donde deben ir específicamente. Además de que también es muy importante, por eso que vos mencionabas ahorita, de la conexión que hay con diferentes nervios, porque en la microbiota tenemos conexiones por todo lado. Está el eje intestino-cerebro, está el eje intestino-piel, el eje intestino, creo que ojos, digamos, está conectado con todo, con la piel, con todos nuestros órganos. Entonces, por eso es tan importante. Nosotros tenemos una microbiota para la piel, una microbiota para los órganos, una microbiota para el cerebro, una microbiota en los ojos. Somos pura microbiota. Estamos completamente, sí. Estamos... De hecho, eso es muy interesante porque en un reto que nosotros habíamos empezado hace como 6 meses, tocamos el tema de la microbiota. Y es muy interesante cómo nosotros vemos que la diversidad genética de la microbiota es enorme en relación a nuestra misma variabilidad genética. Exacto. Y que el no tener una buena diversidad, que ahí es donde entra mucho a nivel nutricional, bueno, tú nos contarás un poco más, la importancia de poder tener ese equilibrio en la ingesta de alimentos, porque realmente ahí es donde entra, o donde podemos garantizar tener una buena biodiversidad de esta microbiota. Entonces, sabemos ya ahorita que es muy importante. Hay muchos puntos que queremos tocar, pero de manera muy resumida. ¿Cómo mantengo cómo se daña la microbiota y cómo puedo tenerla saludable? Ok, para dañar la microbiota es muy fácil. O sea, si vos empezás a consumir antibióticos en exceso, medicamentos en exceso,
empezás a consumir puros alimentos ultraprocesados con altos en azúcar. No estoy diciendo que el azúcar sea mala, sino que en exceso es donde puede ya dañarnos. Más que todo en bebidas hiperazucaradas, o sea, no es como el azúcar que uno le pone al café, una cucharadita, sino ya como... Exacto, ya como en gaseosas, ya en jugos como tal. Eso ya es donde uno le empieza a dañar. Tampoco es que si te tomas una gaseosa ahorita ya te dañaste toda la microbiota, no, simplemente que si ya hacemos es un hábito constante. Sí, que todos los días me tomo una o dos. Igualmente los tratamientos con antibióticos, eso es un poco grave por el tema de que un antibiótico es como, mátalo. Sí, es una bomba nuclear. Sí, claro. O sea, eso mata todo, hasta lo bueno y lo malo. Por eso es tan importante repoblar. También es bueno cuidarse en la parte emocional, porque el eje intestino-cerebro están muy conectados entre sí. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos emociones muy fuertes, negativas en poco tiempo, ahorita te doy una muy mala noticia, vos vas a reaccionar emocional, vas a tener un bajón de todo, y eso puede afectar a la microbiota si vos no lo balanceas. Digamos, eso de la microbiota la clave está en el balance que uno va a tener, al igual que los hábitos que uno debe, digamos, hacer ejercicio, andar en movimiento, no solo hacer ejercicio como tal, porque el ejercicio nos ayuda, claro, pero lo importante también es mantenernos activos a lo largo del día. Hoy en día estamos muy acostumbrados a estar sedentarios durante más de una hora seguida, y eso no está bien, digamos, eso nos afecta a la microbiota, afecta a la motilidad intestinal, ¿verdad? Que es como todo se va transportando. Entonces es bueno estar en muy constante movimiento. También es bueno estar, lo que ya mencionabas, variar la alimentación, frutas, verduras constantes, carnes de buena calidad, proteínas de buena calidad como las legumbres, tofu, garbanzos, frijoles, y estos alimentos, bueno, eso es muy importante. Cuando yo hablo de prebióticos, probióticos y posbióticos, a nivel, ¿cómo puedo yo incluir, cuál es la diferencia entre un prebiótico, un probiótico y un posbiótico como tal, y cómo eso nos mejora a nosotros la microbiota? Ok, el prebiótico es básicamente el alimento de las bacterias. De eso se alimentan, llamémosle los polifenoles, los fermentables, todo ese tipo de alimentos. ¿El kefir entra ahí? No, el kefir ya puede entrar como un probiótico porque el kefir ya tiene alimentos, organismos vivos. Ya. Por lo general los kefir tienen, bueno, si son más comerciales pueden tener bifidobacterias, lactobacilos, entre otros, pero digamos esos como los principales. Entonces, como te decía, el prebiótico es el alimento de la microbiota. Llámese la fibra, llámese ¿qué te puedo decir? Los polifenoles, como te decía. Hay muchos alimentos como tal, digamos, el banano tiene muchas fuentes, el cacao, digamos, hay mucha variedad. El probiótico ya es un alimento que ya contiene organismos vivos. El kefir, el kombucha, el chucrut, también el pan de masa madre. Y los alimentos ayudan a poder incrementar la diversidad de bacterias dentro de mi microbioma, como tal, o a incrementar el volumen de los que ya tengo como tal. Sí, lo que pasa es que hay que tener cuidado de tampoco sobrecrecer esas bacterias, porque a pesar de que esas bacterias son buenas, un exceso de lactobacillus, un exceso de bifidobacterium ya puede generar un SIBO, que es un sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, por eso es que hay que hablar mucho del balance, para muy poco y para mucho, digamos. Tenemos que mantenerlo todo muy balanceado, ¿verdad? Y de hecho aquí es donde, bueno, es sumamente importante el balance, porque cuando hablamos a nivel nutricional, poniendo un extremo lo que es el crudiveganismo y poniendo en otro extremo estas dietas que es más bien solo carne, ¿cómo pueden alterar el microbioma? Y lo que más bien uno debe buscar como tal es ese equilibrio entre los alimentos. Es que ahorita que lo mencionas, nosotros por naturaleza, nosotros somos animales omnívoros. O sea, nosotros tampoco tenemos que irnos al extremo de solo consumir carne ni al extremo de solo consumir vegetales. Hay que hacer un balance. Por supuesto que no está bien consumir solo fuentes de proteína animal, sino que hay que balancearlas, porque tampoco las fuentes de proteína animal a veces pueden llevar un tiempo más prolongado para
para procesarse, Claro. como vos mencionabas aquel día con el tema de la carne roja, que a veces, a vos a veces te cuesta más procesarla que a otras personas. En el taller, Pues, sí. exacto, por eso mismo, digamos, a veces también la proteína vegetal es más fácil para el cuerpo procesarla Claro. por diferentes factores. Digamos, la alimentación influye mucho en el tipo de microbiota que yo voy a desarrollar. De hecho, hay muchas cepas de bacterias que son muy influenciadas, o sea, que influencian mucho en la longevidad de la persona. Yo traigo unos nombres acá porque algunos nombres son Claro. un poco difíciles de pronunciar, entonces hay que leerlos, pero No, totalmente. hay uno que es muy famoso, que poco se habla, de hecho todavía lo estuve leyendo en un libro que estaba leyendo recientemente, que es la Akkermansia municipida. No sé si alguna vez hayas escuchado ese No. nombre, o básicamente es un tipo de bacteria que tiene beneficios porque ayudan a disminuir mucho la inflamación y también refuerza la barrera intestinal, o sea, ayuda mucho para las personas que pueden tener un intestino permeable, que es cuando tenés un intestino que es, o sea, el intestino como tal ya es permeable porque Ujú. ahí salen Los nutrientes. Sí, pero a veces es extra permeable, Claro. entonces sale exceso, digamos, es como tener una gotera. claro. Después está este sí es como difícil de pronunciar, el Sí, claro. Faecalibacterium prausniensis. Están como en latín, ¿ah? Exacto, sí, entonces digamos, tampoco es la idea de que se memoricen ni Sí, sí, ni estos exactamente, nombres, aquí nada es- más que entiendan que a veces para buscar un buen probiótico de alta calidad, digamos, a la hora de suplementarse es importante tomar en cuenta la cantidad de cepas que este trae. Porque a veces puede decirte que el frasco trae millón y resto de bacterias, pero lo importante son la cantidad de cepas, que Claro. a veces que vengan entre 18, 20, 40 cepas. Eso Ya. vale la pena porque es más diversidad, le estás agregando a tu cuerpo más cantidad de diferentes tipos de bacterias, que llamémosle como las diferentes razas de bacterias. Claro que sí. Y Patrick, mucho se habla de la conexión que hay entre el tener una buena microbiota y cuál es esa conexión que tiene con una buena salud mental. O sea, porque se habla mucho de que tanto a nivel de la obesidad como el tener una dieta, o la dieta americana clásica, que es rica en grasas, rica en azúcar, que mata la microbiota, y que eso lleva a un ciclo destructivo en el cual la persona tiende a tener depresión debido a que ha dañado su microbiota como tal. ¿Cómo es que sucede como tal? O sea, ¿cómo es que afecta ese equilibrio químico como tal que genera la microbiota, que le genera a la persona pues la depresión? O sea, como uno de los factores, no es como que toda la culpa la tiene. Es principalmente por el tema de que la microbiota como tal es la que ayuda a que se produzcan esos neurotransmisores como la serotonina, el GABA, que está bastante relacionado con el tema de la depresión. Ajá. Ellos tienen una influencia, podemos decir que un poco directa, sobre que se produzca el GABA o no. Si hay una deficiencia de GABA, uno está más propenso a desarrollar ansiedad, depresión, incluso insomnio. Entonces, por eso es que se relaciona mucho la salud bacteriana con la salud. Porque ellos son los precursores para que se pueda producir esas hormonas. Sí, digamos, no necesariamente precursores específicos como tal, pero sí influyen mucho, muy directamente sobre la producción de estos neurotransmisores. No, y este tema es increíble porque tanto lo que es el tema de la obesidad como el de la alimentación está directamente ligado. Entonces, cuando nosotros entendemos esto y hay una persona que pues, esté escuchando, que esté atravesando por una depresión, que le esté pasando realmente mal y que pueda hacer que este sea uno de los factores que lo está desencadenando, disculpen, ¿cuál sería esa práctica, ya si lo tengo dañado, para empezarlo a reparar? Aunque creo que ya con lo que nos has contado nos has ido pues acercando un poco más, pero solo tomando probióticos o exactamente cómo yo puedo ir reparando y asegurarme que tengo una buena microbiota. Para empezar a reparar la microbiota se puede hacer muchos, es que es algo integral, hay que empezar a cambiar totalmente la mentalidad que uno está teniendo ante el problema, empezar a aplicar hábitos saludables, ejercicio, cambiar la alimentación a una alimentación más orgánica, más pura, digamos, más de calidad. Sí. Al igual que empezar a hacer más actividad física, moverse más, andar a tener más contacto con la naturaleza, todo eso influye mucho sobre ese tipo de temas, al igual de que incluir de forma balanceada, ¿verdad?, alimentos que sean fermentados o probióticos. Nada más que hay que tener cuidado, digamos, de
de no sobreestimular esa parte, digamos, no voy a, no sé, comer todos los días o tomarme una kombucha todos los días religiosamente como si fuera un medicamento, sino que eso es un alimento que es más una ¿Como cuánto sería recomendable? ¿Una vez a la semana? Yo personalmente tomo kombucha, puede ser unas 3 veces a la semana. Digamos, yo me la una tomo, lata, porque eso nosotros lo venden en latas. Exacto, yo me la tomo más que todo por gusto, porque me gusta Sí, el sí, sabor. no, es rico, yo lo he probado, está Sí, bastante bueno. y es bastante rica, sí, y aporta bastante. Sí, sí, También sí. el kefir, yo de vez en cuando me tomo ciertos kefir, o también incluir yogur, alimentos fermentables como tal, lo que mencionamos, el chucrut, la kombucha, incluirlos dentro de la dieta, Claro. pero sin embargo no abusar de ellos tampoco, porque no buscamos como si fuera un medicamento, sino que buscamos solo mejorar esa parte. ¿Y cómo podría yo detectar si me estoy pasando? O sea, me voy a inflamar. Puede ser que digamos, si son fermentados, los alimentos que te menciono, ya te vas a empezar a tener síntomas de inflamación, como un síntoma de SIBO, que ya son eructos, de cierta inflamación, gases, ese tipo de cosas. Entonces ya vos sabes que tal vez te estás excediendo. Igualmente, la kombucha tampoco la recomiendo para personas que tienden a inflamarse o que tienden a tener problemas gastrointestinales a nivel de gases, ese tipo de cosas, porque la kombucha por lo general viene con gas. Entonces, tener ese cuidado, digamos, hay que balancear y ver que me funciona. Igualmente, también uno conoce mejor el cuerpo de uno mismo que otras personas. Sí, totalmente. Entonces, uno puede empezar a probar ciertas cositas y ver si les va funcionando. Es parte de esta alimentación consciente de la que hablábamos la vez pasada. Exacto. Poder ir identificando cómo un nuevo alimento, un nuevo hábito, etcétera, me va impactando positivo o negativamente en mis niveles de energía, en mi nivel de bienestar y demás. Que al final eso es lo que se busca cuando se intentan implementar o cuando se van implementando ese tipo de prácticas. Muchas veces es a prueba y error. Digamos, ir midiendo, mira, hoy voy a probar el pan de masa madre. Vieras que tuve una reacción rara, me inflamé, tal vez no es para mí el pan de masa madre, voy a probar la kombucha. La kombucha me fue increíble, pero es cuestión de estarlo midiendo a ver cómo vas con eso. Y otra pregunta, Patrick, porque estaba escuchando cómo también una mala microbiota puede afectar directamente el sistema inmunológico. Sí. O sea, cómo yo tener una mala microbiota se puede, por así decirlo, muchas personas tienen como que les empiezan a salir muchos sarpullidos en la piel o demás, que esos son como síntomas de que el sistema inmunológico está alterado, está siendo afectado. ¿Cómo es que la microbiota afecta el sistema inmunológico? Lo afecta porque la microbiota tiene el control o tiene la responsabilidad de casi el 80% del sistema inmune. Wow. Digamos, es bastante. Entonces, por eso ellos nos ayudan mucho a mejorar y a subir esas defensas. De hecho, si vos te pones a pensar, la gente del campo muchas veces tiende a enfermar. No digo que ellos no se enfermen, pero tienden a enfermarse menos porque ellos están más expuestos a diferentes tipos de bacterias. Incluso a veces recomiendan que a los chiquitos que viven en granja, ellos tienen una microbiota increíble, unas defensas muy buenas, porque toda su vida estuvieron en contacto con animales, contacto con bacterias, contacto con todo. Entonces, por esos lados ellos se alimentan de ahí. Incluso hasta la microbiota llega a afectarlo a uno desde que uno nace, porque si vos naces por parto natural, ¿verdad? O cesárea, eso influye mucho. Si vos naces por parto natural, vos al pasar por todo el tracto de tu madre, ¿verdad? De la vagina, ¿verdad? Cuando vos naces, vos te llevas todo ese líquido, que es como el primer cóctel de bacterias que vas a tener en tu vida. Es como un protector. Ahí vienen bacterias de las más famosas, la Akkermansia, Lactobacillus, Bifidobacterium. Entonces vienen todas ahí. Entonces es como tu primer protector, tu primer seguro. Y después, conforme vas creciendo, dependiendo de qué tan curioso fuiste, qué tanto tocaste, vas desarrollando ya una mejor microbiota que se adapta. De hecho, ahí es donde entra mucho, que también uno de los factores que afecta mucho a la microbiota es la hiperlimpieza. También, o sea, porque la hiperlimpieza es, vamos a ver, no sé si este término podría aplicar, lo hablábamos con uno de nuestros patrocinadores, que es Saubalance. Un saludo para Carlos, que nos escucha. Por cierto, nosotros este podcast tiene 3 patrocinadores: NutriBiome, Fit Level y Saubalance. Pronto les vamos a estar comentando todavía más de cada uno de ellos, pero hablaba yo con Carlos de un concepto en particular que es la hormesis, que es como el exponerse de manera controlada a efectos estresores, fortalece el sistema inmunológico, por ejemplo, a la luz solar,
Cómo uno se va exponiendo, la gente normalmente se quema muy rápido, pero es porque no han tenido como un acercamiento muy pequeño de unos minutos, entonces vamos generando como esa resistencia. Este concepto aplicaría en cómo esos pequeños exposiciones a estas bacterias, a estos entornos, más bien nos van fortaleciendo, van incrementando sustancialmente nuestra biodiversidad en la microbiota. Sí, claro, digamos, sí podría ayudar. Tampoco es que te vas a exponer a, no sé, Sí, tampoco como que uno se va a ir a lo, digamos, a tirarte ahí en estiércol, algo por el estilo, pero sí puede ayudar a exponerse más que todo como a factores más naturales, claro. Tal vez no, tampoco es que tenés que ser cero aseado, pero claro. a veces el exceso de limpieza se lleva también todo lo que son bacterias buenas, al igual que bacterias malas, entonces también hay que cuidar eso, cuidar mucho el tema de la boca, porque en la boca tenemos demasiados tipos de bacterias diferentes que influyen mucho en nuestra salud, entonces hay que tener un buen cuidado de la boca, que digamos que tampoco se extermine las bacterias como en su totalidad, sino tener una buena higiene bucal por ese estilo. Incluso influye mucho a quién besamos, o sea, digamos, en un beso hay un intercambio de bacterias patógenas, no patógenas, porque vos no sabes de esa persona qué tiene tal. Entonces de ahí podemos intercambiar diferentes tipos de... por eso recomiendan también no besar a los bebés en la boca. Claro, sí, totalmente, porque todavía no están... Porque vos tenés un tipo de patógeno completamente, de bacterias completamente diferente al del bebé. Totalmente. Patrick, qué maravilla, de verdad que demasiado conocimiento, información aplicable, ya para pues ir cerrando este podcast de manera muy concisa, breve y que cualquier persona que no tenga idea de bienestar, de salud, cómo mejoro mi microbiota. Rápidamente. Algo que no mencionan mucho, regular el estrés. Regular el estrés. Demasiado, hay que hacer otro podcast del estrés, de cómo influye en nuestro estilo de vida y en la microbiota. Tener una alimentación consciente y saludable, aportar verduras, frutas, vegetales, harinas de calidad, proteínas de calidad en nuestra dieta, reducir en su totalidad, si se pudiera, los ultraprocesados, alimentos con exceso de azúcar, priorizar el consumo de agua, hacer actividad física y tener más contacto con la naturaleza. Siento que son unas de los miles de consejos que pueden aplicar, pero estos son los más importantes que podríamos empezar a utilizar. Incluso el consumir alimentos fermentados balanceadamente puede ayudar bastante a mejorar esa microbiota y fortalecerla. Qué maravilla, mi hermano. Como siempre, un verdadero gusto poder compartir este segundo episodio de PicPod, el podcast de desarrollo personal, donde hablamos de todos esos temas que te van a hacer alcanzar tu mejor versión. No te pierdas el próximo episodio, que vamos a hablar precisamente de cómo canalizar el estrés, cuáles herramientas puedo utilizarlo para gestionarlo, y realmente el estrés no es tan malo como tú piensas, porque es donde hablamos de esa pequeña hormesis. Hay un estrés bueno, que es el que nos fortalece, pero vamos a hacer esa diferenciación para poderte brindar las herramientas. Nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte, darle a la campanita y agradecerle a nuestros patrocinadores South Balance, Fit Devil y NutriBuy por hacer posible este espacio que es para ustedes y para agregarle la mayor cantidad de valor. Familia, nos vemos en la próxima. Hasta luego.